Me parece que los temas que tenés para charlar con Augusto Costa son por demás valiosos, ¿no? Estamos viendo una incipiente recuperación, me parece, o por lo menos un control, una meseta en la cantidad de casos en la provincia de Buenos Aires y a partir de allí, ¿no? Me parece que el área de producción, de ciencia, innovación tecnológica es fundamental para lo que viene, para el corto y mediano plazo para todos los industriales bonaerenses. Sí, sí, por supuesto. Perdón que no saludé, pero bueno, buenas tardes al señor ministro Augusto Acosta, buenas tardes a todos los que están participando de este importante evento de la industria. Y sí, ratificando lo que mencionaste, en virtud que en este esfuerzo que está generando, que se está llevando adelante, diríamos, con el gobierno y la sociedad, hoy por suerte en el conurbano y en el AMBA, de acuerdo a las estadísticas y a los datos, podemos decir que han bajado los contagios y los casos de fallecimientos. Entonces, en virtud de esto y tomando como prioritario y como incidente esta variable, me gustaría preguntarle al señor ministro, o que en pocos minutos puede expresar qué acciones tienen pensado desde el ministerio generar o llevar a cabo para que la industria, en todo su contexto de industria, sea el motor de desarrollo, el motor de la reactivación, del crecimiento, que tanto necesitamos como sector y sociedad en general, ¿no? La pregunta está transmitida. A ver si, ministro Costa, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí está, perfecto. ¿Escuchó la pregunta, entonces? Sí, justo me pude conectar al final. Gracias, Marcela, primero por la pregunta, por cuestiones que son obviamente muy importantes para todas nuestras empresas, nuestras pymes, nuestros sectores productivos, y que tiene que ver con cómo vamos a transitar lo que sigue de este año tan extraño, difícil, complejo que tuvimos que atravesar y que obviamente todavía falta, porque todavía no tenemos la tranquilidad de que la resolución de la pandemia va a llegar de un día para el otro, pero sí vamos a empezar a pensar en lo que sigue. Nosotros, para responder la pregunta, para tratar de dar algún mensaje de lo que estamos viendo, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que cuando nos tocó asumir hace un año, la industria de la provincia, la industria de la Argentina en particular, venía sufriendo un fuerte deterioro que para nosotros tenía que ver con un entorno de político, un entorno macroeconómico que no tenía, bajo ningún punto de vista, incentivos para que las empresas puedan producir, se pueda generar trabajo, se arriesgue en inversiones productivas, sino más bien que la propia dinámica del funcionamiento de la economía y los incentivos que la política macro generaba eran más bien para la especulación financiera, para actividades de nicho extractivas y no para generar condiciones para un crecimiento y un desarrollo de la mayor parte de los sectores industriales y particularmente de las pymes. Entonces, hay una primera cuestión que es elemental, que es que nuestra industria va a poder recuperarse, va a poder reactivarse a la salida de la pandemia en la medida en que haya un consenso y tengamos claro respecto a qué entorno se necesita. Entonces, hay una cuestión central que tiene que ver con la previsibilidad respecto a el funcionamiento de nuestras principales variables. En primer lugar, el tipo de cambio o la política respecto al tipo de cambio. Cuando no hay previsibilidad respecto a la evolución del dólar en la Argentina y vemos sucesivas devaluaciones que van generando cambios en las condiciones, que fue lo que ocurrió particularmente a partir de 2016, entre 2016 y 2019, la dinámica de funcionamiento de la economía y sobre todo los incentivos para la producción e inversión se ven seriamente afectados. ¿Por qué? Porque no se puede, desde el punto de vista empresario, determinar los costos de reposición de mercaderías, en la medida que tienen componentes importados, el propio efecto de una devaluación, una pérdida de poder adquisitivo fuerte en la economía que genera impacto sobre los precios y también
contracción del mercado interno genera que la proyección de ventas que las diferentes empresas puedan estar estimando para poder tomar sus decisiones se ve alterada. Entonces veníamos con una economía con poca estabilidad macroeconómica, con un fuerte endeudamiento, con tasas de interés que hacían inviable cualquier tipo de proyecto productivo, con una política de administración del comercio exterior que no cuidaba a nuestros sectores productivos y los exponían a la competencia leal, con políticas contractivas en términos de demanda que reducían el mercado interno. Entonces, conclusión, sacar un crédito era imposible, previsibilidad imposible, vender en el mercado interno imposible porque se venía achicando. Entonces, eso es lo primero que tenemos que consensuar, que no puede ser un entorno de funcionamiento de un proyecto de desarrollo industrial, que para nosotros es central. Entonces, en la medida en que la salida de la pandemia nos permita salir con este consenso en primer lugar y con variables macroeconómicas que puedan dar estas perspectivas, que nosotros cuando nos tocó asumir, lo que hicimos fue trabajar mucho con los diferentes sectores, dando estas señales de que nuestro modelo iba a privilegiar los incentivos para la inversión, para la producción y para la generación de trabajo. Esa es una primera cuestión que trasciende la política específica de la provincia de Buenos Aires. Es una definición de modelo de país, de modelo de inserción internacional del país y de qué tipo de actividades queremos que se desarrollen. Entonces, sobre esa base, desde la provincia, nosotros ya en el mes de febrero lanzamos nuestro primer paquete de medidas que incluía herramientas tributarias, de beneficios tributarios, en realidad de regularización tributaria, después de años donde por justamente toda esta crisis económica y productiva, las empresas entraron en incumplimiento con el fisco y que era muy importante regularizar, instrumentos de crédito y financiamiento a partir del Banco Provincia, instrumentos de asistencia directa, y a ese programa le pusimos Arriba Pymes, que también es toda una señal, porque para nosotros el proyecto de industria de la provincia, el proyecto de desarrollo industrial, tiene a las pymes como actor central. Entonces la definición para los próximos tiempos, digamos, asumiendo que vamos a ir saliendo de la pandemia, es en primer lugar todo lo que se hizo este año, que fue trabajar para que el daño de la pandemia sea el menor posible, permita una rápida reactivación una vez que la situación se regularice del todo y una fuerte participación del Estado provincial como orientador y generador de incentivos, en el siguiente sentido, con herramientas de crédito, con un sistema tributario cada vez más pro producción y que no esté imposibilitando el desarrollo de proyectos, con un programa de obra pública muy ambicioso, que todos sabemos también que la obra pública es un elemento dinamizador enorme en la economía, además del propio impacto que tiene por mejoramiento de la infraestructura, de la competitividad de la economía, y con un trabajo con las diferentes cadenas de valor para poder integrarlas, para poder aprovechar todas las ventajas y el potencial que tenemos. Entonces es una agenda que a nosotros nos hubiese gustado estar discutiendo hoy en este congreso, porque recuerdo el año pasado cuando me tocó participar también del congreso acompañando al actual gobernador Axel Kicillof, nosotros estamos planteando exactamente esto, que este era el camino, que este era el proyecto, que esto entendíamos que era poner en marcha la provincia, y lamentablemente ocurrió algo que no nos hubiese esperado nadie, pero que eso no nos cambió los objetivos. En todo caso, tuvimos que tomar otras decisiones por las prioridades, pero el camino es este, y nosotros queremos dar fuertes señales de que vamos a apoyar a toda nuestra industria y que todos los sectores son importantes para nuestra economía. Bien. Recapitulando y haciendo referencia a la pregunta anterior, que hablamos un poco, diríamos, a corto plazo, en inmediato, si pudiéramos pensar a largo plazo, o sea, ubicarnos en un 2023. Obviamente, usted cuando empieza su gestión, como muy bien lo dijo, y su equipo, sin duda, tenían un montón de prioridades, de premisas y objetivos que tuvieron que desplazar. Entonces, pensando en un 2023,
y teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires es la región donde mayor industria se concentra, ¿cómo consideraría el ejido productivo de acuerdo a estos años en su gestión? Basado en todos los objetivos y premisas que tenían, ¿no? Bueno, Marcela, la verdad es que la experiencia de este año nos hace pensar que proyectar o pronosticar o tener expectativas respecto a metas y objetivos es importante porque uno tiene que tener planificación, pero pueden aparecer estas situaciones que obviamente cambian completamente el escenario. Ahora, como decía antes, sobre la base de una economía que sale de la pandemia, que mantiene esta lógica de entorno para la producción en un contexto mundial que esperamos que se pueda recuperar también, porque lo que pasó en la economía argentina obviamente refleja lo que ocurrió en todo el mundo, que es una fuerte caída de la producción de actividad económica, del comercio internacional. Entonces, nosotros, en un mundo que va saliendo de esta situación, que después está la discusión entre los economistas, los expertos, qué tipo de recuperación vamos a tener, si va a ser en V rápida, va a ser más lenta, con mayores altibajos, pero bueno, un mundo que sale de esta catástrofe histórica en términos económicos, productivos, sanitarios, a largo plazo o a mediano plazo o en el término de una gestión, nosotros nos propusimos trabajar en todas las líneas que permitan el fortalecimiento de nuestro entramado productivo con algunas herramientas que para nosotros es muy importante recuperar. Un instrumento central de nuestra política industrial es el impulso a los agrupamientos industriales, a los parques, como herramienta que nos permite ordenar la producción, generar ventajas para el desarrollo de las empresas, para favorecer y fomentar la competitividad de cada una de nuestras pymes y mejorar todo nuestro entramado productivo de una manera donde los parques tengan y los agrupamientos un rol central. Entonces yo espero que en gran parte de los municipios bonaerenses que componen nuestra provincia tengamos muchos más agrupamientos industriales, que los agrupamientos industriales existentes y los parques industriales estén en mejores condiciones, puedan operar de mejor manera y que esto sea resultado, obviamente, de decisiones empresarias, del trabajo con los municipios, pero de políticas concretas que nosotros estamos trabajando para apoyar a los parques industriales, a los agrupamientos, a los sectores industriales planificados, y que esto, sabiendo que una parte importante se radica en el interior de la provincia también, que permita que nuestras pequeñas ciudades, nuestros pueblos, puedan tener también mayor valor agregado en origen y que a la producción local, y con quien también estamos con una agenda de trabajo muy relevante, es el Banco Provincia. Nosotros en 2023 tenemos que tener un Banco Provincia que sea una auténtica banca del desarrollo, que haya recuperado el crédito para la producción, para la inversión y no para la especulación, que fue lo que nosotros observamos en los últimos años. Trabajar con todos los sectores que sufrieron de la crisis de los últimos años y que particularmente se vieron afectados con la pandemia para recuperar paulatinamente sus capacidades, para sumar a los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires a la agenda de la industria 4.0, para que podamos incorporar innovación, mejoras en los procesos productivos, es decir, una agenda de productividad basada en mejoras genuinas de competitividad y que poco a poco nuestro sector productivo se vaya poniendo en línea con lo que son los nuevos paradigmas tecnoproductivos, porque es la única forma en la cual vamos a garantizar sustentabilidad de nuestro crecimiento industrial y podría seguir con diferentes líneas, pero más que nada también, y esto para resumir, creo que lo que va
hacer una diferencia, en todo caso, y lo que nosotros nos propusimos con nuestra gestión, es que el Ministerio recupere un rol en la política pública. El Ministerio de Producción, Ciencia y Innovación Tecnológica recupere un rol en la política pública que había perdido, al punto que estuvo sin ministro durante muchos meses en los últimos años, sin un rol claro, sin articulación con los sectores, sin una intervención para impulsar y favorecer el desarrollo industrial. Es decir, mi idea, y era que me transmitió el gobernador, es que el ministerio sea el reflejo de un Estado presente, inteligente, activo, con acción territorial, con coordinación con los actores de los diferentes municipios, y que sea un elemento también de la planificación de una política industrial que favorezca la producción del trabajo. Me parece que es eso. Después esperemos que no tengamos que tener que atravesar situaciones como nos tocó vivir, porque la verdad que esto nos vuelve muchos escalones atrás y tenemos que poder transformar esta experiencia en aprendizaje para poder salir lo más rápido posible. Sí, perfecto. Y qué importante también por ahí, ¿no? La intervención y lo que se ha venido trabajando interactivamente y con sinergia lo público y lo privado, ¿no? O sea, qué importante la intervención de las instituciones gremiales empresariales, de tener ese vínculo como la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, a quien represento, ADIVA, FEBA, de tener ese vínculo y ese consenso para poder llegar a una respuesta para objetivos comunes, ¿no? Pero bueno, por ahí, como para terminar, hay mucho para hablar sin duda, teniendo en cuenta nuestra provincia, que es tan importante, donde posee una cantidad de regiones, diversidad de sectores productivos, como todos sabemos, y que, bueno, como lo ha nombrado y sabemos, se han visto afectadas, ya sea por la pandemia y por otras cosas externas. ¿Cuál sería el mensaje que podría dar usted a los empresarios pyme bonaerenses que están participando de este congreso? Bueno, me parece que el principal mensaje para nuestras pymes es que tenemos que confiar en nuestra provincia, tenemos que confiar en nuestras capacidades, tenemos que confiar en lo que somos, tenemos que confiar en lo que construimos durante décadas, ¿no? Porque muchas veces menosprecia a nuestras empresas, a nuestras pymes, a nuestras cooperativas, diciendo que no son competitivas, que algunas no deberían funcionar, deberían cerrar, que deberían hacer otra cosa. Para nosotros, la pandemia también fue una demostración de la capacidad de resistencia de nuestro entramado productivo, que se puso a la altura de las circunstancias, dio respuestas, no solo para los bonaerenses, sino también para todo el país, y la provincia de Buenos Aires, el corazón productivo, el 50% del valor agregado industrial de la Argentina, en muchos casos continuó con cumplimiento de protocolos, adaptándose a la situación, con el abastecimiento normal de los mercados, se readaptó en muchos casos para orientar su producción a satisfacer necesidades sociales urgentes, particularmente del sistema sanitario, interactuó con el sistema científico-tecnológico de nuestra provincia y pudo encontrar rápidamente respuestas en términos de producción de insumos, de medicamentos, de productos que necesitábamos, y eso no es arte, no es por arte de magia, es porque estaban esas capacidades, estaban desaprovechadas, estaban deterioradas, pero existen. Entonces, lo primero que tiene que hacer, desde mi punto de vista, un empresario pyme y nuestro sector empresario es confiar en que podemos, en que tenemos capacidades, en que no somos menos que nadie, y que en la medida que esté la condición para funcionar y para poder desarrollarse, este es el camino. Y ahí está nuestro compromiso. Nosotros vamos a traer todas las herramientas que hagan falta para que podamos salir adelante y sobre todo para que nuestras empresas se puedan desarrollar. Desde la política fiscal, la política de crédito, la asistencia directa, nuestro rol como orientadores de actividades, es decir, va a haber un Estado presente, pero presente de una manera inteligente y sobre todo también trabajando para que nuestras pymes puedan crecer, desarrollarse y exportar.
porque nuestra salida también tiene que generar una capacidad de generación de divisas que trascienda nuestras fuentes tradicionales, porque eso también es lo que va a hacer que nuestra economía pueda, de una vez por todas, entrar en un círculo virtuoso de desarrollo donde podamos garantizar un mejor futuro para toda nuestra población, con producción, con trabajo y con empresas y sobre todo pymes que pueden desarrollarse. Ese es el mensaje, para nosotros es fundamental, pero para eso tenemos que alcanzar un consenso, que ese consenso implique que la única alternativa posible para nuestro país es con producción, con trabajo y con una economía diversificada. Hoy tenemos una economía heterogénea, con capacidades distintas en los sectores, pero eso no quiere decir que los sectores que están más rezagados sean inviables. Todos los sectores son importantes. Y eso habla de una economía diversificada, que con la pandemia también nos dimos cuenta de que cuanto mayor capacidad de articulación tenemos entre nuestros sectores, las vicisitudes del contexto internacional afectan menos también, porque en la medida en que se cortan las cadenas de suministros, aparecen problemas con el comercio, nosotros tenemos más capacidad de respuesta en la medida que estamos más armados. Esto no quiere decir, y con esto cierro, que el planteo nuestro es, bueno, vivamos con lo nuestro y hagamos lo que podamos. Para nada, esa es una discusión perimida, es una discusión del siglo pasado. Tenemos que hacer todo lo que podemos hacer con la mejor capacidad, pero sin pensar que no podemos lograr desarrollos y aprendizajes y sobre todo subirnos a las actividades que generan mayor impacto productivo y mayor perspectiva de desarrollo económico y social. Esa es nuestra agenda y por eso para nosotros es muy importante, y vos lo mencionabas, Marcela, que trabajemos juntos con los sectores, nosotros desde el primer día, con la UITBA, con FEBA, con ADIVA, con CEPBA, con diferentes organizaciones sectoriales y de representación del empresario de la provincia, estamos trabajando codo a codo, así como con el gobierno nacional, con los municipios, y me parece que ese es otro de los mensajes. Solo podemos hacer una Argentina y una provincia para todos trabajando juntos y pateando para el mismo lado. Así que muchísimas gracias por la invitación y espero, si tengo la posibilidad de que me inviten el año que viene, que estemos hablando de otro mundo, de otra provincia y ya con resultados a la vista y dejemos atrás esta pesadilla una vez por todas. Muchísimas gracias. Bueno, Augusto Costa, la verdad que un placer. Y sí, la sinergia y el trabajo en conjunto, yo creo que nosotros con este evento, que esta es la segunda semana, hemos demostrado que instituciones gremiales empresariales que en algún momento, por decirlo de alguna forma, han competido en algún aspecto, hoy estamos juntas trabajando, entendiendo que debe ser así. Con sinergia se logran muchos objetivos. Bueno, no lo hice al principio, pero lo voy a hacer ahora, entonces lo que quiero es agradecer su presencia y destacar la deferencia de siempre estar dispuesto usted y su equipo a participar con las reuniones y con las propuestas nuestras. Así que ha sido un gusto y muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias. Gracias Marcela, gracias al ministro Costa también, por supuesto, un placer las reflexiones del ministro y por supuesto esa interacción contigo, Marcela, desde Olavarría. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a arrancar ahora con el primero de nuestros conversatorios y tiene que ver con un tema que es muy importante.